Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi especial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este pasaje precioso que la Iglesia nos propone hoy y que es tan bonito porque tan esperanzador para todos los que nos sentimos pecadores, de ver cómo el Señor trata a los pecadores, ¿no? Dice así el Evangelio: salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que cuando él estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es un evangelio glorioso, maravilloso, impactante, ¿no? Donde Jesús actúa con una grandeza sin igual, ¿no? Este evangelio que al Papa Francisco le toca tanto el corazón, ¿no? Y el comentario de San Ambrosio que va misereando ad coeligendo, ¿no? Va derramando misericordia y erigiendo Jesús, ¿no? Dice que salió de nuevo por la orilla del mar, ¿no? La orilla del mar siempre es el entorno, como hemos dicho muchas veces. El lugar de la llamada es como donde se desenvuelve la vida, el mar es la vida, ¿no? Decía Cantalamesa, ¿no? Va por la orilla del mar y toda la gente acudía a él y él les enseñaba, ¿no? Jesús como en ese ambiente de comunicación de la palabra de Dios, en ese ambiente de transmisión del reino, en ese ambiente como de esparcir la palabra de Dios de una manera tan espontánea, tan sencilla, tan natural, ¿no? Tan bonita, ¿no? Y dice esto, o sea, en ese estar enseñando, de repente al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos, ¿no? Es Leví, con ese nombre hebreo, no es con el nombre griego Mateo, es el nombre Leví, ¿no? Todo es impresionante, ¿no? Porque dice que se fijó, puso la mirada en él, se interesó por él, ¿no? No es un al pasar, pues de repente pasa por ahí predicando y de repente, anda, pues ve, pone la mirada y ve. No, es un fijarse, es un mirar con el corazón, que es como elige el Señor, es un mirar de fondo, es un mirar el misterio de la persona, es un fijarse, y fijarse amando especialmente, eligiendo, de una manera especial, ¿no? Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. Es tremendo todo, ¿no? Porque el nombre de Leví en la Biblia recuerda, pues, de las tribus, de las 12 tribus, uno de los 4 primeros hermanos, ¿no? Y este es aquel al que le toca en heredad el Señor, ¿no? De ahí que los levitas no tengan terreno, porque a Leví la herencia que le queda es el Señor, su riqueza es el Señor. Por eso que Leví esté sentado al mostrador de los impuestos es como la corrupción absoluta, ¿no? Aquel que tenía que ser solo para el Señor está sentado al mostrador de los impuestos, ¿no? Esto podríamos decir como en el concepto religioso. En el concepto religioso, Leví, que es el que tiene que tener como heredad
el cuidado, el trato, la atención al Señor, entrega su vida al dinero, ¿no? Pero luego además en el ambiente, en el punto de vista social y étnico de los judíos, que un judío colabore con Roma en el cobro de los impuestos es lo peor que puede pasar. Por eso a los publicanos se les considera la escoria de la humanidad, de la sociedad, ¿no? Y están a la altura moral de las prostitutas. Los publicanos y las prostitutas van siempre juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas venden su cuerpo, pero ellos venden su conciencia, que es mucho peor. O sea, lo peor que puede hacer una persona es ser un publicano que cobrase los impuestos a favor de Roma. Cobrar los impuestos a favor de Roma es quitárselo a los que son hijos para dárselo a los invasores. Es como, ¡buah!, es lo peor que puede pasar, ¿no? Y encima se llama Leví, como los levitas, cuya heredad es el Señor, ¿no? Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, ¿no? Ojo al dato, que esto me parece que es muy importante, ¿no? Porque dice, al paso sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. O sea, Jesús no espera a que este hombre haya terminado su jornada y entonces le sale al paso a la salida y le dice, hombre, pero conviértete, pero mira qué mal tu conciencia, ¿cómo puedes hacer esto y tal, ¿no? Y entonces después le llama. No. O sea, Jesús va al lugar donde San Mateo, Leví, está cobrando los impuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que se mete en el antro del pecado, ¿no? O sea, a cualquiera el Señor le espera a que haya terminado de pecar y le llama, ¿no? Y aquí es, estando pecando, el Señor entra y le dice, sígueme, y le llama al seguimiento. Entonces es un escándalo, ¿no? Cualquiera de nosotros habría dicho, hombre, pues déjame, voy a hacer un mes de ejercicios, voy a hacer una conversión, y después, una vez que me haya arrepentido de mis pecados, entonces pues me pongo a seguirte, porque realmente siendo un pecador es un mal ejemplo para todos y tal, ¿no? Es que el Señor te ha elegido cuando estabas en tu pecado. El Señor te ha elegido cuando estabas en tu pecado. O sea, me parece que esto es de una dureza o de una seriedad impresionante, porque está pecando, o sea, no le pide que se convierta, no le pide que haga una reflexión, no le pide que haga un camino para después elegirle, sino que el Señor siempre ve el santo que hay en tu corazón, y por muy pecador que estés hecho, el Señor ve el santo que hay dentro de ti. Y sueña con sacar ese a flote. ¿No? Bueno, el caso es que el Señor ve a Leví sentado al mostrador de los impuestos, cobrando a favor de Roma los impuestos. Y dice, al pasar lo vio, estando así, sentado en los impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. A mí me parece que poca gente ha inmortalizado este momento también, como lo ha hecho Caravaggio, el pintor, cuyo cuadro de la vocación San Mateo está en la iglesia de San Luis de los Franceses, allá junto al Pozzo Navona, en Roma, y es de una belleza impresionante, porque se ve a San Mateo apuntándose a sí mismo con una cara de susto tremendo, y Jesús desde la puerta llamándole, como diciendo, ven aquí, ¿no? Y él diciendo, yo, pero si no soy digno, ¿no? Y esto es a mí lo que por un lado me encanta y por otro me escandaliza, porque pienso, hombre, San Mateo no era la persona que mejor estaba preparada para seguir a Jesús. Estaba sentado al mostrador de los impuestos. Esto es una cosa sucísima y feísima. Y sin embargo, el Señor ve el santo que hay en él y dice, sígueme. Ponte en mi seguimiento, ¿no? Y dice, él se levantó y lo siguió. Qué poder de convocatoria, qué fuerza tenía que tener la palabra de Dios para que a uno que está sentado al mostrador de los impuestos, claro, quizás que nadie le había mirado con esa capacidad de amar con la que miraba a Jesucristo y de repente se siente querido, reconocido, y no por lo que vale en el sentido laboral, sino por quien está ahí enfrente, ¿no? Entonces le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió, ¿no? Y tenemos ya a San Mateo
como sentábamos a los impuestos, a San Mateo, ya como siguiendo a Jesús, ¿no? Está ya siguiendo a Jesús. Y se va a convertir en cauce de que otros sigan a Jesús, ¿no? De hecho es muy bonito porque se levantó y lo siguió, ya está en seguimiento de Jesús. Dice, y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, o sea, se ha quedado en casa de Leví Jesús, como con Zaqueo, conmigo que me quede en tu casa, pues aquí igual, entra en su casa, ¿no? En casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, ¿no? O sea, esa gente excluida de la vida religiosa, de la sociedad religiosa, que son los publicanos, de repente se sienten queridos, reconocidos, valorados por alguien que les mira con cariño y que ve en ellos la posibilidad de un santo. Y entonces no quieren apartarse de esto. Y entonces se quedan con Jesús aquella noche, ¿no? Y van a cenar, y entonces van a cenar y ponen lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, pues lo que sea, ¿no? Y entonces se sientan a la mesa y comparten lo que tienen. En ese ambiente, yo creo que es muy importante, de intimidad. Un banquete siempre es ambiente de intimidad. Jesús está compartiendo la intimidad con los publicanos y los pecadores, y esto escandaliza. Con todos, también con los escribas y los fariseos, pero con todos, pero eso escandaliza, ¿no? Y por eso rápidamente algunos dicen, oye tú, ¿no? Estaban sentados, ¿no?, a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eran muchos los que les seguían al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos. Decía a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es impresionante, ¿no? Porque aquí ya empieza a manifestarse una cosa que hemos dicho muchas veces y que es real. Cada vez que Jesús manifiesta la misericordia, los escribas y fariseos se revuelven y murmuran, ¿no? Entonces es como la misericordia, la murmuración, ¿no? Jesús muestra la misericordia con ese trato que ha tenido tan precioso con este cobrador de los impuestos, que es Leví, que es Mateo, y Mateo da una fiesta en su casa compartiendo lo que tiene. Necesita compartir lo que tiene, ¿no? Y ya está, y bueno, pues no sabemos cuánto duraría o dónde estaría como su familia, o dónde estaría un poco todo, ¿no? Jesús entra en todo, ¿no? Y viene el problema. Están en la mesa compartiendo en ese ambiente gozoso de amistad, celebrando que uno ha dado un paso hacia el Señor. Pero en el caso es que los publicanos y los pecadores, los escribas y los fariseos murmuran, ¿no? ¿Qué? ¿Dice qué? ¿Es que comen con los publicanos y los pecadores? ¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y los pecadores? Pues sí. Sí come con los publicanos y los pecadores, ¿no? Y los escribas y fariseos no. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los escribas y fariseos habéis vivido de espaldas a él toda la vida. Y de hecho a día de hoy todavía están de espaldas a él, ¿no? Y yo habría dicho, pues tampoco me acompañasteis vosotros cuando nací, cuando vine al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué queréis de mí, ¿no? En cambio, los publicanos y los pecadores me han abierto su vida. Y al abrirme su vida, compartimos la intimidad. Entonces, pues puedo estar con ellos porque compartimos la intimidad, ¿no? Cosa que no he hecho con otros, ¿no? Come con los publicanos y los pecadores. A lo visto Jesús dice, no están médicos los sanos sino los que están fuertes. Los que están fuertes sino los que están mal. Esto es precioso porque hay como esa tensión entre el gozo de que los publicanos y los pecadores hayan abierto su vida, hayan abierto su casa a Jesucristo, reconociendo esa sed infinita que tienen dentro de ellos también, por mucho que no hayan vivido la religión o la fe tradicional como tenían que haberla vivido, ¿no? Pero hay como una herida en el corazón, una llamada en el corazón, un deseo en el corazón, ¿no? De poder responder a eso, ¿no? De compartir esa respuesta que tenemos nosotros a la sed que tiene la humanidad, ¿no? Y claro, es que dice esa frase Jesús, ¿no? Al visto Jesús les dice, no necesitan médicos los que están sanos, fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no?
es bonito que termine todo este fragmento de la curación, de la salvación, de esta manera, ¿no? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? El Señor es un Dios que viene a salvar a lo que estaba perdido, que viene a restaurar lo que estaba perdido, ¿no? El Señor, ya desde la antigüedad, desde los profetas, el profeta Ezequiel, por ejemplo, habla de esa esperanza que supone el pueblo de Israel, aunque sea como está, esa esperanza y esa alegría que supone para nosotros el que Jesús haya venido a buscarnos. Dice, Jesús les dijo, no necesitan médicos los que están fuertes. No necesitan médicos los que están fuertes, ¿no? Que, en fin, sobre qué quiere decir, ¿no? Dice, sino los que esperan la palabra de Dios, si los que están mal, no he venido a llamar a los justos a los pecadores, ¿no? O sea, no los que se creen Superman, sino los que sienten su fragilidad. Porque para poder recibir la asistencia del Señor es necesario sentir nuestra fragilidad, sentir nuestra pequeñez, sentir nuestra nada. Y que en esa pequeñez, en esa nada, el Señor puede actuar, quiere actuar, ¿no? Aunque sea de esa manera tan cotidiana, tan rutinaria, tan de siempre de lo mismo, ¿no? Pero, bueno, pues el Señor se manifiesta, el Señor actúa, y por esta vez de nuevo, porque todo lo hago nuevo, vuelve el Señor al corazón de todos los hombres, ¿no? De esta manera tan sencilla, tan discreta que es, ¿no? Esa oración, ¿no? Bueno, pues termina diciendo eso, ¿no? No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. He venido a llamar a los justos, a los que encajan en el cumplimiento de la ley, porque estamos en el Nuevo Testamento, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. He venido a llamar a los pecadores, ¿no? Con todo lo que eso subyace, contiene, ¿no? He venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, da una clave interpretativa, yo creo, muy fuerte, muy seria, ¿no? Y es que la prolongación de la misión de Cristo, en el fondo, debe ser acercar a los alejados, ir a las periferias, como dice el Papa Francisco, para poder encontrarnos con el hombre doliente, con el hombre que sufre, con el hombre que necesita a Dios, ¿no? Y ofrecerle lo que tenemos, ¿no? Que es la gozada de un Dios que se ha encarnado, y que ese encarnar significa, por un lado, tener un cuerpo como el nuestro, y por otro lado, que su palabra se revista de la palabra humana, de una manera pues muy inocentona, sencilla. O sea, el Señor está ahí y ya está, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que cuando uno está muy unido, las noticias difíciles son como una especie de caja de resonancia, ¿no? Y entonces pues llega ya pues muy lejos, ¿no? No deberíamos llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los que están enfermos. Y con esto el Señor nos declara limpios, puros, buenos, válidos, ¿no? Que son los trascendentales del ser, ¿no? Y ya está. Y uno, en este momento, es como si adquiriese una mayoría especial, una atención especial del Señor, que le invita y que uno participa con Él, ¿no? De su destino, de su misión, ¿no? Entonces, ojalá que aprendamos también nosotros, ¿no? Que aprendamos de este pasaje, que bueno, pues entendamos esa llamada del Señor que cuenta con nosotros, y que nuestro pecado se convierte en cauce de salvación para otros, porque no olvidemos que porque San Mateo tenía amigotes, que eran los escribas y fariseos, el Señor llega al mundo a través de esos amigotes, ¿no? Y Dios aprovecha pues todos los cauces para seguir haciendo su plan. Entonces, que pongamos en juego esa capacidad de leer las causas segundas, de ver cómo Dios aprovecha incluso la aparente maldad, o incluso la maldad en sí, ¿no? Para realizar el plan de Dios, ¿no? Y que algún día en el cielo lo veremos todo con suficiente claridad como para entender lo que estaba pasando y yo no veía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.